estrella en mi corazón de Bárbara Cartland, capítulo 7. Gisela despertó al oír que la doncella descorría las pesadas cortinas que cubrían las ventanas. El sol de la primavera entró a raudales en la habitación formando diseños dorados sobre la alfombra. Por un momento se preguntó dónde estaba. Entonces, con un leve estremecimiento de emoción, recordó. Estaba en el castillo Hock como invitada de Lord Kenby, representando el papel de la emperatriz de Austria. Hasta ese momento, de cualquier modo, no había defraudado la confianza que habían depositado en ella. Aunque había sido difícil, por momentos aterrorizante, la velada que pasara la noche anterior con Lord Kenby, él en ningún momento había puesto en tela de juicio o de duda su identidad, y eso era lo que le importaba. Gisela dejó escapar un ligero suspiro de alivio de sus labios entreabiertos, y cuando la doncella colocó junto a su cama la elegante bandeja con el té de la mañana, vio que sobre ella había un gran sobre blanco, dirigido a la condesa de Hohenbems. Por un momento se apoderó de ella un sentimiento de desolación. Tal vez Lord Kenby había meditado en la noche que era algo extraño que no hubiera podido responder a ninguna de sus preguntas. Su sensación de alivio desapareció y Gisela se sintió temblar por dentro. Sin embargo, logró dominarse y preguntar con tranquilidad a la doncella. «¿Cómo está la condesa esta mañana, María?» María hizo una pequeña reverencia antes de contestar. «Todavía tiene fiebre, señorita», contestó hablando en alemán, «pero ella dice que ya está mejor. Si tiene fiebre iré a verla, no debe levantarse de la cama». María hizo una nueva reverencia y salió de la habitación. Gisela se quedó sola y extendió la mano temblorosa hacia el sobre blanco. La letra de Lord Kenby era característica, pensó, atrevida, recta, con una cierta arrogancia en los rasgos. Había algo muy positivo en él, pensó Gisela, algo que nunca antes había encontrado en ningún hombre. Uno podía odiarlo, decidió ella, pero sería imposible ignorarlo. Sacó la carta y la leyó. «Señora, creo que anoche estaba un poco enloquecido al decir todo lo que dije. Es posible que usted ya haya dado órdenes de hacer su equipaje, porque he demostrado ser un anfitrión muy incompetente. Pero permítame suplicarle que me conceda otra oportunidad. Hay tanto que quisiera decirle. Tengo el honor de suscribirme como el más obediente de su servidor de su majestad, Kenby». Gisela leyó 2 veces la carta antes que todo el significado de ella penetrara en su mente. Entonces se apoyó contra las almohadas llena de satisfacción. Sentía como si hubiera sostenido una batalla desesperada y, sin esperarlo, hubiera salido completa y absolutamente victoriosa de ella. Ahora comprendía que había actuado mejor de lo que había supuesto. Pero era el pensar en la emperatriz lo que la había sostenido, lo que la había hecho hacer en forma instintiva lo digno y correcto. Gisela sintió una arrepentida urgencia de levantarse y vestirse. Quería ver a Lord Kenby y comprobar su cambio de actitud. En lugar de tener miedo, se sentía presa de la excitación. Esto era vivir como nunca antes había vivido, y tal vez no volvería a vivir nunca. No debía perderse un momento, debía saborear cada segundo. Bebió el té en la delicada taza de porcelana, y entonces llamó con la campanilla y saltó de la cama. María y Fanny acudieron de inmediato. «Usted es tan mala como la emperatriz dijo», Fanny en alemán, con la familiaridad de una servidora de confianza. «No nos da tiempo siquiera de desayunar, es muy temprano todavía». «Estoy segura de que su majestad ya estaría levantada si estuviera aquí». «Estaría haciendo sus ejercicios», reconoció Fanny. «Pero usted no los necesita. Mira, María, qué hermosa figura tiene la señorita. Ah, la esbelta gracia de la juventud. Caramba, qué pronto se va». Gisela se ruborizó. Nunca había pensado antes en su figura. Con los horribles vestidos que usaba en su casa, era difícil darse cuenta siquiera de que la tenía. Pero cuando estuvo vestida en un exquisito traje de mañana, en seda verde esmeralda, vio que su cintura era tan pequeña como la de la emperatriz, y que sus senos se curvaban exquisitamente dentro del traje ajustado. Fanny le colocó un sombrero adornado con plumas verdes sobre el cabello, que le había peinado con gran habilidad. «¿Está usted ya lista, señorita?», dijo Fanny, retirándose un poco para admirar su obra. «Es usted igual a su majestad, como ella era hace 15 años». «La emperatriz es ahora más hermosa que entonces», protestó María. A Gisela le gustó su lealtad. «La emperatriz jamás podría ser más hermosa de lo que está ahora», dijo con decisión, y María le dirigió una sonrisa de gratitud. «El desayuno está ya listo en la salita», le informó Fanny. «¿Tengo que desayunar sola?»,
preguntó Gisela desilusionada. Fanny asintió. Su Majestad siempre desayuna sola, porque le gusta comer de manera muy frugal. Fruta, leche y muy ocasionalmente un huevo. Es todo lo que toma por la mañana. Eso sería suficiente también para mí, sonrió Gisela. Se encontró sin embargo con una gran variedad de platillos, aunque estaba demasiado emocionada para comer mucho, por lo menos terminó 10 minutos después. Fue a visitar a la condesa Fastetix y al ver que ardía en fiebre, insistió en que se quedara en cama, y sugirió que le prepararan un té de menta para reducirle la fiebre. Una vez hecho esto, bajó la escalera. El vestíbulo estaba vacío cuando llegó a él, pero mientras titubeaba sin saber hacia dónde ir, la puerta de la biblioteca se abrió y apareció Lord Kenby. Estaba vestido con un traje de mortar. Tenía un fuete en la mano y 2 spaniels saltaban a su alrededor con visible alegría. No se cuidó en disimular la sorpresa que le causaba verla ahí, y en esa fracción de segundo pudo comprobar ella lo bien que le quedaba su ropa de montar. Los pantalones ajustados revelaban sus largas piernas, sus botas relucían de limpias, y una chaqueta verde de corte elegantísimo destacaba lo cuadrado de sus hombros. Entonces, algo en sus ojos la turbó. Hubiera querido huir, pero recordó que se suponía que era la emperatriz, así que levantó la barbilla y sostuvo la mirada de él. «Se levantó usted temprano, señora. Es un día tan hermoso que decidí salir a tomar un poco el sol. Me gustaría mostrarle los jardines y las caballerizas», sugirió él. «¿Quiere esperar un momento mientras ordeno un carruaje? ¿No podríamos caminar?» Él pareció un poco sorprendido de la sugerencia, pero la aceptó sin vacilación. Sostuvo abierta la puerta que daba al pórtico de entrada, y con la cabeza muy en alto, Gisela salió por ella y empezó a bajar la escalinata de piedra, seguida por él. Por un momento contuvo el aliento ante la belleza de la escena que se extendía ante sus ojos. La luz del sol había convertido el lago en plata líquida. Había cisnes blancos y negros deslizándose con majestuosidad por la superficie tranquila y espejeante. En silueta contra el cielo, una parvada de patos volaba como flechas sobre el horizonte. Más allá del lago, el parque descendía con suavidad. Bajo sus frondosos árboles se divisaba una manada de ciervos. Los machos permanecían inmóviles, como si percibieran el peligro, mientras las hembras y sus crías pastaban tranquilas a su alrededor. «¡Qué vista tan preciosa!», exclamó Gisela. «Me siento honrado de su opinión, señora». Llegaron a los jardines, que Gisela imaginó debían ser hermosísimos en el verano, cuando debían ser un caleidoscopio de colores. Había fuentes de piedra traídas de Italia, y las estatuas estaban colocadas donde la belleza de su escultura fuera más destacada. Después visitaron la hortaliza, y de ahí pasaron a los invernaderos. Estos estaban llenos de claveles rojos, rosados, púrpura, amarillos y blancos. Había también tulipanes, azaleas, jacintos, nardos y plantas extrañas y exóticas con flores que Gisela jamás había visto. Al final, llegaron al invernadero de las orquídeas. Aquí las flores eran tan bellas cual piedras preciosas, y Gisela quedó fascinada contemplándolas, sin poder expresar en palabras lo maravillada que se sentía. «Quiero mostrarle esto», dijo Lord Kenby, conduciéndole frente a una planta de largo tallo cubierto con flores blancas en forma de estrellas, con alguna ocasional mancha escarlata en los pétalos. «Es exquisita», admiró Gisela. «Es como usted», afirmó él con voz suave. Gisela levantó la vista sorprendida. «¿Como yo?», preguntó. «¿Se da cuenta de que las flores tienen la forma de estrellas?», preguntó él. «Se parecen a las estrellas que llevaba usted anoche en el cabello. Las estrellas que vi en un retrato suyo hace varios años en Viena». Ella no supo qué decir. Después de un momento él continuó. «Sí, señora, las orquídeas me hacen pensar en usted. Son flores de las que uno nunca puede estar seguro, porque nunca se sabe qué cambio se realizará en ellas de un año a otro». Gisela se sintió tímida e insegura. No sabía qué podía contestar a un comentario así, porque ni siquiera entendía qué quería decir con él. Había cierta sequedad en su tono que hacía que sus palabras no sonaran como un cumplido. Ella levantó la barbilla. «Será mejor que vayamos a las caballerizas», propuso. Sí, eso es lo que desea», asintió él. Caminaron hacia las caballerizas casi en silencio. Cuando llegaron a ellas, la atmósfera de tensión que se había establecido entre ellos pareció desvanecerse. Nunca había visto en toda su vida, y en su larga experiencia de cacería con uno de los mejores grupos de cazadores del país, mejores caballos que de los que tenía Lord Kenby.
Visitaron a cada uno de ellos y hablaron de sus cualidades, acariciándolos y dándoles palmadas en el pescuezo. Discutieron de vez en cuando, porque Gisela prefería un caballo a otro que Lord Canby consideraba mejor. Ella se sentía sobre terreno seguro porque, aunque era muy ignorante en cosas mundanas, no había nada que ignorara sobre caballos. Había montado aún antes de caminar, y jamás había dejado que un caballo, por bronco y salvaje que pareciera, la asustara. «¿Cómo me gustaría saltar con Monarca una alta valla?», exclamó involuntariamente, acariciando el pescuezo sedoso de un potro magnífico que Lord Canby le había dicho que era difícil de manejar. «¿Por qué no?», respondió él con ligereza. «No había pensado en invitarle a montar, pero podemos hacerlo esta tarde o mañana si lo desea, señora». Gisela había hablado sin pensar. No incluí en mi equipaje ningún traje de montar conmigo. «Podemos enviar a un mozo por él. Puede ir y volver esta misma noche». Gisela tuvo una repentina visión del mozo llegando a Easton Eston y encontrando que la emperatriz estaba ahí, tal vez viéndola volver de la cacería. No, negó a toda prisa. «Vine a descansar este fin de semana». Si la negativa de ello lo desilusionó, Lord Canby no lo demostró. Pasaron al cuarto donde tenía todos los arneses de los caballos, y ahí Lord Canby se detuvo un momento y descolgó de un gancho una brida reluciente. «Compré esta brida en Towcester el otro día», comentó. Gisela se estremeció y contuvo el aliento. «No sé por qué me detuve en la talabartería», continuó él, «excepto que durante la cena de la noche anterior, la gente con la que me había hospedado no hizo más que hablar de la forma extraordinaria en que monta usted, señora. Al volver a casa pensé que no tenía una brida lo bastante ligera para manos tan pequeñas como las suyas». Se detuvo y Gisela apretó los dedos que tenía entrelazados porque sospechó lo que venía. «¿Puedo pedirle que acepte esta brida como un tributo de sincera admiración?» No, tartamudeó Gisela. Entonces, al ver la expresión de sorpresa en el rostro de Lord Canby, logró controlar su agitación con gran esfuerzo. No sabía por qué, pero sentía deseos de huir de aquella brida, como si tuviera algún poder mágico sobre ella. Entonces se recordó quién se suponía que era ella. El regalo de Lord Canby no era para la muchachita pobre y desventurada, oculta en las sombras de la talabartería de Fred Tyler. «Gracias, milord», logró decir Gisela con labios que sentía muy rígidos. «La brida será entregada a su doncella», dijo. «Espero que la satisfaga, señora, y si, cuando la use alguna vez». La noticia cínica de su voz la hizo comprender que él se había dado cuenta de su resistencia inicial a aceptar el regalo. Por fortuna había llegado la hora del almuerzo, y volvieron caminando a la casa. «Me hubiera gustado verla montar», exclamó Lord Canby con aire reflexivo. «Me dicen que nadie la iguala en una cacería». «Adoro los caballos», sonrió Gisela. «Son en verdad mucho más satisfactorios que los seres humanos». «¿Qué le ha hecho la gente para que hable así?», preguntó Gisela, y se sorprendió de su propia temeridad al hacer esa pregunta. Él no dijo nada por un momento, luego contestó. «El ser hijo único ya es bastante duro, pero cuando se es un hijo indeseado, lo es todavía más. Puede ser una verdadera tragedia». Gisela iba a decir que lo comprendía muy bien, cuando recordó que la emperatriz tenía muchos hermanos. Como si adivinara su pensamiento, Lord Canby continuó. «Usted no puede comprender eso. Pertenece a una familia numerosa y corre el rumor de que su padre la adoraba. Muchas personas me han dicho que era usted su hija favorita». Gisela se volvió hacia otro lado. «Sí, creo que es verdad», asintió. «Pero cuénteme más de usted». «No hay nada interesante que decir», repuso Lord Canby, y su voz se hizo de pronto muy áspera. «Fui muy desventurado de niño, pero debo confesar que fui ingrato, poco cariñoso. Los padres siempre tienen los hijos que se merecen». «Ha sido lastimado en forma muy profunda», pensó Gisela, y por primera vez sintió compasión por él en lugar de temor. El castillo se erguía ante ellos ahora, hermoso y magnífico, pero debía haber sido un lugar aterrador para un niño solitario, falto de cariño. Las siguientes palabras de Lord Canby confirmaron esta sospecha. «Uno puede sentirse muy solitario en el castillo, pero jamás en las caballerizas». Gisela estaba sorprendida, porque jamás había pensado que él reconocería sus debilidades humanas. Sin embargo, comprendió que decía aquello no como queja, sino como declarando un simple hecho.
Mientras se cambiaba para bajar a tomar el té, Gisela decidió que había sido una tarde tranquila y diferente a todas las que había pasado antes en su vida. Después del almuerzo, Lord Kenby había invitado a recorrer la campiña en su carruaje abierto, que él mismo conducía y había disfrutado del paseo, contemplando bellos panoramas, cruzando pueblos pintorescos y conversando sobre caballos. El vestido que María le entregó para lucir durante el té era una exquisita creación de gasa y encaje, en un suave tono de malva, y María explicó que era uno de los vestidos favoritos de la emperatriz. Un gran ramillete de violetas adornaba la cintura del vestido. Las cortinas del salón habían sido corridas y la luz difusa de las velas suavizaba la formalidad del lugar. Los perros se habían instalado ya frente al fuego, y había una mesa con el servicio del té. «Disfruté mucho el día de hoy», comentó Gisela sin pensar mientras servía el té. «Yo también, señora», reconoció Lord Kenby. «Fue muy diferente de lo que esperaba». «¿Qué esperaba usted?», preguntó Gisela. «Tal vez debía yo confesar que es usted la que resultó diferente», contestó él. «No sé con exactitud qué planeaba. Desde luego, no lo que ha estado sucediendo. Pensé solo en lo que iba a decirle anoche, no en lo que sucedería después. Fue solo en la madrugada que me di cuenta de que sería muy probable que se marchara, después de haber sido insultada por mí en esa forma». Era la primera vez que él se refería a su conversación de la noche anterior. Gisela no respondió, y después de un momento él se inclinó hacia adelante y añadió: «¿Podemos olvidarnos de esto? Un día, tal vez, me honrará usted comentándome lo que sucedió. Mientras tanto, ¿puede usted borrar de su mente lo que sucedió anoche entre nosotros?» «Trataré de hacerlo», contestó Gisela. «Es extraño lo que me sucede, señora. He vivido con mi rencor por tanto tiempo que me siento desconcertado al comprender que ha desaparecido». Gisela enmarcó las cejas. «¿Es eso cierto?» «Por completo», afirmó él. «Tal vez el simple acto de hablar de él lo eliminó de mi mente». «No, no es cierto. Fue algo muy diferente. ¿Le puedo decir la verdad?» «Por supuesto», contestó Gisela. Había contestado casi como si estuviera hipnotizada por el tono bajo y profundo de la voz de él, y por las extrañas cosas que estaba diciendo. «Después de hablar con usted como lo hice, comprendí de pronto que todas esas cosas que opinaba de usted no podían ser ciertas. Nadie podía verse tan inocente, tan angelical como usted, sin ser en esencia pura». Gisela trató de sacudirse a sí misma para volver a la realidad. Yo creo que no deberíamos estar hablando así», tartamudeó. «Usted me pidió la verdad», continuó él inexorable. «Necesito decirle que creo en usted. Imri era mi mejor amigo y yo lo quería mucho. Pero ahora estoy seguro de que, sin importar lo que haya pasado, usted no tuvo parte alguna en ello. Yo siempre me he preciado de ser un buen juez de los seres humanos, y estoy seguro de que usted es inocente de todas las cosas que se han dicho sobre su persona». «Gracias», contestó Gisela. «Sé que todo suena a una impertinencia de parte mía», declaró Lord Kenby. Extendió de pronto el brazo y tomó la mano de ella entre las suyas. «Le pedí perdón esta mañana en mi carta. Se lo estoy pidiendo de nuevo. ¿Puede usted perdonarme en el fondo de su corazón?» Gisela sintió que se estremecía. Hubiera querido retirar su mano, pero le fue imposible. Él le tenía los dedos oprimidos. Entonces, al ver que ella no decía nada, con mucha lentitud se los llevó a los labios. Gisela sintió la boca de él contra la suavidad de su piel. «Estoy perdonado», murmuró Lord Kenby con suavidad. «Lo veo en la expresión de su rostro, en sus ojos. Tantas personas han dicho que son el espejo del alma. Eso en usted es muy cierto. Puedo ver su alma, señora, y me hace sentir avergonzado». Gisela trató de nuevo de retirar su mano. Por favor», dijo. «No creo que debería usted estarme hablando de ese modo». «¿Por qué no?», preguntó él. «Usted debe darse perfecta cuenta del efecto que su belleza tiene en cuanto hombre conoce. ¿Espera que yo sea diferente?». Gisela volvió la cabeza hacia otro lado. «¿Qué haría la emperatriz en esas circunstancias?», se preguntó. «Anoche, cuando entró usted en esta habitación», continuó Lord Kenby, «la estaba odiando con todo el veneno y la vehemencia que se habían acumulado en mí, y creo que habían envenenado mi existencia. Entonces, cuando cruzó el umbral vestida de blanco, me pareció por un momento que me había vuelto loco. Era un ángel el que se acercaba a mí, alguien joven, inocente, sin duda alguna. Por un momento pensé que su apariencia era una fachada, para impedir al mundo que supiera qué clase de mujer es usted en realidad.
Pero después de marcharse usted, comprendí la verdad. Usted era lo que parecía ser, así que, perdóneme. Se llevó de nuevo la mano de Gisela a los labios y entonces, casi contra su voluntad, la soltó. Gisela se puso de pie y caminó alrededor de la mesa del té para colocarse frente a la chimenea. Lord Kenby la siguió con la vista. «¿Qué magia hay en usted?», preguntó por fin. «La observé esta mañana cuando estaba con los caballos. Aún ellos parecieron comprender que algo muy especial les estaba sucediendo cuando los acarició. ¿Es usted un ángel que puede cautivar tanto a los hombres como a los animales a los que se acerca?» Gisela se acercó aún más al fuego. «Como dije hace un momento, milord, no creo que deba hablarme de ese modo. Pero, ¿y si no puedo evitarlo? Anoche no pude evitar decir las cosas que se habían acumulado en mí por tanto tiempo. Hoy, después de liberarme de ese veneno, algo más ha entrado en mí. Pero aún así no debe hablar de ello», insistió Gisela. «¿Y por qué no? Otros hombres deben haberle expresado sus sentimientos. ¿Me va a negar el privilegio que les concedió a ellos? ¿Cómo sabe usted eso? Toda Europa observa a su más hermosa emperatriz y habla de ella». Sus labios se torcieron ligeramente. «Aunque creo en su inocencia, no puedo dejar de comprender que su belleza la ha obligado a escuchar muchas declaraciones, sin duda más apasionadas de la que le estoy formulando. Tal vez he dado a algunas personas el privilegio de hablar», dijo Gisela con un valor repentino que no sabía que poseía. «¿Pero va a negármelo a mí?», preguntó él. «Entonces significa que no me ha perdonado». «No he dicho eso, solo es que, ¿sí?». Él estaba sonriendo ahora. «Apenas acabamos de conocernos», dijo, sintiéndose como una tímida muchachita de escuela y no como la mujer madura y experimentada que pretendía ser. «¿Y de cuánto tiempo disponemos?», preguntó él. «De esta noche. Mañana su dama de honor estará con nosotros de nuevo. ¿Cree que no he dado las gracias al cielo de rodillas por esa gloriosa oportunidad que tal vez no se repita de nuevo?» Gisela no encontró respuesta alguna a su pregunta. En cambio, miró hacia el reloj. «Creo que debo subir a ver cómo sigue la condesa», murmuró. «Pronto será la hora de vestirnos para cenar». «Me está evadiendo», contestó él en voz baja. «Muy bien, la dejaré ir, con la condición de que no convenza a la condesa de cenar con nosotros». «No prometo nada», contestó Gisela. Se movió hacia la puerta, consciente, mientras cruzaba la habitación, de lo pequeña que era junto a la elevada estatura de él. Lord Kenby le abrió la puerta. Sin mirarlo, salió al vestíbulo para dirigirse a la escalera. No volvió la vista, pero adivinó que él la seguía con los ojos, y solo cuando llegó a la seguridad de su propio cuarto, la tensión pareció romperse. Por fortuna, las doncellas no estaban ahí, y cerró la puerta al entrar. Se dejó caer junto al fuego, y se llevó las manos a las sienes. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué era lo que él le había estado diciendo? Porque toda la atmósfera había cambiado hasta dejarla hundida en el más profundo desconcierto. Tenía miedo, pero descubrió que era un miedo muy distinto a todos los que había sentido hasta entonces. Había descansado un poco, se había dado un baño y ahora estaba vistiéndose para la cena. Fanny llegó a cepillarle y arreglarle el cabello. María le dio masaje en el rostro con crema y lociones de dulce fragancia. Después fue a traer un vestido del guardarropa. Este era de gasa en verde muy pálido, con cuentas de cristal salpicando su amplia falda adrapeada. Cuando Gisela estaba ya casi lista, llamaron a la puerta, y María corrió a abrir. Volvió con algo en una bandeja de plata, un ramillete de orquídeas en forma de estrella. «¿Qué sucedería esa noche cuando cenaran juntos?», se preguntó Gisela, recordando lo que él había dicho esa mañana de las orquídeas, sobre las que nadie podía predecir nada. Sintió que su corazón daba un vuelco, pero no hubiera podido decir si era de emoción o de temor. Se prendió las orquídeas en el talle del vestido, asegurándolas con un enorme broche de brillantes. Luego observó su imagen reflejada en el espejo. Mientras Fanny le arreglaba el cabello con las estrellas de brillantes, le puso también un collar y un brazalete de brillantes. El vestido no era tan elaborado como el que usara la noche anterior, pero había algo muy juvenil, casi etéreo en él. Cuando estuvo lista, Gisela sintió una curiosa inquietud. No tenía muchos deseos de bajar. No era temor, era casi como si quisiera disfrutar de la espera del drama que se desencadenaría ante ella. Por fin se decidió, y casi antes que se diera cuenta de lo que sucedería, se encontró a solas con Lord Kenby,
en una habitación que no había visto hasta esos momentos. Era íntima y pequeña, muy pequeña en comparación con el salón de banquetes en el que cenaran la noche anterior. Los candelabros de oro que había sobre la mesa redonda estaban decorados con orquídeas blancas en forma de estrella. Una gran profusión de ellas rodeaban las fuentes de oro y caían en cascadas por el mantel. Una vez más, Gisela tuvo la impresión de que estaban participando en una obra teatral. Los lacayos que retiraron la silla para que ella se sentara y después llevaron la comida en fuentes de oro, se esfumaron en cuanto terminaron de servirla, y ella y Lord Kenby quedaron a solas de nuevo. Solo la luz de las velas, las orquídeas sobre la mesa y los ojos de él, que la miraban, rodeaban el ambiente. Todo lo demás en el mundo parecía haber desaparecido. Trató de comer, pero su sentido del gusto parecía haberse desvanecido también. Levantó una copa de champaña y se la llevó a los labios, pero sintió como si estuviera bebiendo agua. «Me imaginé que se vería muy bella esta noche», dijo él, «pero no tanto como se ve en verdad». «Esta habitación es muy atractiva», comentó, tratando de hablar con naturalidad, de no prestar atención al tono ronco y palpitante que había adquirido la voz de él. «Se le llama la habitación de las novias», explicó él. «Todas las mujeres que se casan en la familia cenan aquí su noche de bodas. Es una tradición que si cenan aquí, serán felices por siempre». «¿Y lo son de veras?» «Algunas veces. Entonces la magia no siempre funciona». «No siempre», respondió él. «Pero no debemos culpar a esta habitación, sino a las personas que han cenado en ella. Tal vez soy supersticioso, pero yo sí creo en la magia de este cuarto. Por eso quise que cenáramos aquí esta noche». «Pero yo no soy una novia», dijo Gisela. Sus ojos se encontraron con los de él al decir eso, y advirtió la oscuridad que había en ellos. Después vio la lenta sonrisa cínica que torcía sus labios, y de pronto comprendió con claridad el significado de lo que él acababa de decir. Un rubor intenso y candente subió a sus mejillas. Se dio cuenta de que la observaba con una expresión un tanto divertida en los ojos. Se inclinó sobre la mesa para tomar su mano. «¿Es posible», dijo con suavidad, «que tenga que decirlo con más claridad? ¿Que tenga que decirte que te amo?» Fin del capítulo 7 de esta emocionante novela de Barbara Cartland, Una estrella en mi corazón. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, por favor déjenme un like y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.